A ver, ¿y si todo lo que nos enseñaron sobre el dinero estuviera mal? Esa es la pregunta, la premisa tan provocadora, de Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Un libro que de verdad le cambió el chip a millones de personas. Así que vamos a desmenuzar juntos esas lecciones clave que, quién sabe, cambiar para siempre nuestra propia relación con la plata. Desde el vamos, Kiyosaki nos mete de lleno en un choque de dos mundos, el de sus dos padres. Por un lado estaba su padre pobre, un académico, que le decía, estudia mucho para que encuentres una buena compañía donde trabajar. Pero por el otro, su padre rico, un hombre de negocios hecho y derecho, le daba un consejo totalmente distinto. Estudia mucho para que encuentres una buena compañía para comprarla. ¿Se dan cuenta? Esa pequeñísima diferencia, esa palabrita, es básicamente el centro de toda la filosofía del libro. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver las lecciones más importantes que aprendió Kiyosaki, desde cómo lograr que el dinero trabaje para nosotros hasta cómo, finalmente, despertar a nuestro propio genio financiero. Aquí es donde empieza todo, la base de la historia. El padre pobre, fíjense, era un hombre supereducado, con un puestazo en el gobierno, pero que se la pasó luchando con el dinero toda su vida. En cambio, el padre rico ni siquiera terminó la escuela, pero ¿saben qué? Construyó un imperio. La lección aquí no tiene que ver con diplomas en la pared, sino con algo llamado inteligencia financiera. Y fue justo esa diferencia la que marcó dos destinos totalmente opuestos, definidos no por cuánto ganaban, sino por cómo pensaban. Y esta frase del padre rico lo resume de una forma, wow, espectacular. Él decía que hay una diferencia enorme entre estar quebrado y ser pobre. Estar quebrado es algo temporal, es un problema de bolsillo. Pero ser pobre, eso es un estado mental, algo que puede ser eterno. Al final del día, la situación financiera no la define un saldo en el banco, sino las ideas que se tienen en la cabeza sobre el dinero. Ok, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La primera lección es, en apariencia, súper simple, pero es profundísima. La mayoría de la gente trabaja por dinero, ¿no? Viven atrapados entre el miedo a no tener suficiente y las ganas de comprar más cosas. Los ricos, en cambio, le dan la vuelta a la tortilla. Hacen que el dinero trabaje para ellos. El dinero es su empleado, no al revés. Y a este ciclo sin fin, Kiyosaki le pone un nombre muy gráfico: la carrera de la rata. ¿Saben a qué se refiere? Es esta trampa de conseguir un aumento, ganar más plata y que automáticamente los gastos también suban, entonces uno se mete en más deudas. Se trabaja más y más duro, pero es como correr en una de esas rueditas de hámster. Uno se mueve un montón, pero no avanza ni un centímetro hacia la verdadera libertad financiera. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo salimos de esa rueda? Bueno, la respuesta que da Kiyosaki es increíblemente simple: con educación financiera. Y ojo, no está hablando de fórmulas económicas complicadísimas, para nada. Habla de entender la diferencia fundamental entre dos palabras que casi todo el mundo confunde. A ver, primera pieza de este rompecabezas. La definición de activo, según el padre rico. Y es brutalmente simple. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en el bolsillo. Así de fácil. Pensemos, por ejemplo, en un departamento que se alquila y da una renta mensual, o acciones que pagan dividendos. Cosas que generan ingresos, incluso mientras estamos durmiendo. Y claro, del otro lado de la moneda está el pasivo. Y la definición es igual de simple. Un pasivo es todo lo que saca dinero del bolsillo. Ejemplos: la hipoteca de la casa en la que vivimos, el crédito del carro, las deudas de la tarjeta. Es así de directo. Y entender esta diferencia es, bueno, lo es todo. Y aquí, justo aquí, llegamos al núcleo de todo el libro. La idea que fue como un clic para millones de personas. La clave para la riqueza no es qué tan grande es el sueldo, sino hacia dónde va ese dinero. Los ricos se dedican a comprar activos. Punto. La clase media y pobre, en cambio, compra pasivos pensando que son activos. Y esa confusión es la trampa financiera más peligrosa que existe. Veámoslo con un ejemplo práctico para que quede clarísimo. Una propiedad de inversión que nos paga una renta es un activo, pero la casa en la que vivimos con su hipoteca, impuestos y mantenimiento es un pasivo. El objetivo entonces se vuelve súper claro: usar los ingresos del trabajo para construir una columna de activos tan sólida que el dinero que generan esos activos pague todos nuestros gastos. Cuando se llega a ese punto, eso es la verdadera libertad financiera. Pasemos a la tercera lección. Y esta es sobre entender la diferencia entre la profesión y el negocio. A ver, la profesión es lo que uno hace para ganar un sueldo, ¿no? Para pagar las cuentas.
Pero el negocio, y esto es lo importante según Padre Rico, es nuestra columna de activos. O sea, en otras palabras, un trabajo o empleo paga las cuentas de hoy, pero nuestro verdadero negocio es el que se encarga de construir el futuro. La idea es usar el sueldo no solo para sobrevivir, sino para ir comprando activos, ladrillo a ladrillo, hasta que un día el ingreso de esos activos sea tan grande que ya no se necesite el sueldo. Pero claro, una cosa es entender la teoría y otra muy distinta es ponerla en práctica, ¿verdad? Kiyosaki lo sabe y por eso también nos habla de los obstáculos que nos ponemos nosotros mismos y nos da un par de lecciones más avanzadas para proteger y hacer crecer lo que construimos. Aquí Kiyosaki se pone un poco más técnico, pero es clave. Primero, nos habla de usar corporaciones para ser más eficientes con los impuestos, tal como lo hacen los ricos. Segundo, nos reta a inventar dinero. ¿Cómo? No matándonos a trabajar, sino aprendiendo a ver oportunidades donde nadie más las ve. Y tercero, y esto es fundamental, nos dice que trabajemos para aprender, no solo para ganar. Las habilidades que uno va adquiriendo, esas son activos muchísimo más valiosos que cualquier cheque a fin de mes. Sin embargo, de nada sirve todo este conocimiento si nuestra propia mente nos sabotea. Y Kiyosaki es muy claro en esto. Identifica 5 asesinos de la riqueza que todos en algún momento enfrentamos. El miedo, sobre todo a perder dinero. El cinismo, esas dudas que nos paralizan. La simple y llana pereza, los malos hábitos de gasto y la arrogancia, que es esa mezcla tóxica de ego con ignorancia que nos impide seguir aprendiendo. Y para combatir la pereza, por ejemplo, el Padre Rico tenía un truco genial, un simple cambio en cómo hablamos. La frase «no puedo pagarlo» es como una puerta que se cierra en nuestro cerebro. Fin de la discusión. Pero si en vez de eso nos preguntamos ¿cómo podría pagarlo?, la mente se abre, se pone a trabajar, empieza a buscar soluciones creativas. Es como llevar al cerebro al gimnasio financiero. Y así llegamos a la conclusión, que en realidad es más bien un punto de partida. Kiyosaki insiste una y otra vez en que la inteligencia financiera no es algo con lo que se nace, no es un don mágico, es una habilidad que se desarrolla. Dentro de cada persona, dice él, hay un genio financiero que está esperando a que lo despertemos y le demos las herramientas para salir a jugar. Y creo que esta es quizás la idea más potente de todo el libro. El activo más valioso que tenemos no es una casa, no es una acción, no es un negocio, es nuestra mente. Porque una mente bien entrenada, que sabe ver oportunidades, que entiende cómo funciona el dinero y que aprende a manejar el miedo, esa mente puede construir riqueza desde la nada. Y si lo pierde todo, puede volver a construirla. Y para que no se quede todo en teoría, el libro nos deja con pasos muy concretos. Número 1. Páguese a usted primero. ¿Qué significa? Que antes de pagar cualquier cuenta, una parte de sus ingresos va directo a su columna de activos. Número 2. Invierta en su educación. Siempre. Lea libros, asista a seminarios, nunca deje de aprender. 3. Rodéese de gente que sepa más. Busque buenos asesores. Y 4. Enseñe lo que sabe. Porque cuando uno enseña aprende 2 veces y además atrae la abundancia. Al final de todo, el libro nos deja con una pregunta que queda resonando, fuerte. Cada día, con cada peso, con cada dólar que pasa por nuestras manos, estamos tomando una decisión. Estamos emitiendo un voto sobre qué queremos ser, ricos, pobres o clase media. Esa elección no se hace una vez en la vida, se hace todos los días, con cada pequeña decisión financiera. La pregunta es, ¿qué se elige hoy?